Bienvenidos. El próximo domingo, 18 de julio, es decir, en pocas horas más, se van a efectuar las elecciones primarias en dos conglomerados, los políticos chilenos, Chile Vamos y Apruebo Dignidad, reuniendo a 6 candidatos que se postulan internamente, van a elegir a uno cada conglomerado o cada lista para ser presentado finalmente en noviembre. La idea es precisamente conocer, conversar con sectores de nuestra Araucanía para ir viendo cuál es la perspectiva que ellos tienen de estas propuestas que se han hecho en 6 candidatos. Y tenemos que decirlo al comienzo de este programa, lamentamos que los candidatos que desde la capital hacen mucha fuerza respecto a la importancia de los medios regionales no hayan querido estar con nosotros, aunque fuera una media hora, que de los 6 solo un candidato accedió a esta entrevista. Nos habría gustado haber podido tener la oportunidad de plantearle lo que es la Araucanía, de conocerle en sus propuestas hacia esta región de nuestro país. Sin embargo, hoy día de todas formas hemos hecho un estudio respecto de las diversas propuestas que hacen estos 6 precandidatos presidenciales y queremos compartir esta conversación con los invitados que hoy vamos a tener en este panel. Saludamos a Camilo Rosas, quien es el coordinador del Observatorio Laboral IDER UFRO, a quien le agradecemos la gentileza, Camilo, de estar con nosotros una vez más. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Miguel Ángel, gracias. Gracias a usted. Saludamos a Viviana Díaz, concejala ecologista de Temuco, que está asumiendo estas nuevas funciones y a quien le agradecemos también la disposición a conversar en este panel. Viviana, bienvenida. Muchas gracias, Patricio. Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y saludar a Patricio Santibáñez, que es presidente de la multigremial Araucanía, quien también gentilmente ha accedido a darnos estos minutos para compartir estos temas que sin duda nos deben interesar más aún cuando vamos a definir el domingo quiénes van a ser parte de la propuesta presidencial que finalmente en noviembre vamos a tener que resolver. Bienvenido, Patricio, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, decir que la idea es que pudiéramos ir de alguna manera precisando dónde nos encontramos, qué es lo que es la Araucanía y quiero partir en el ámbito social y laboral porque evidentemente estamos dentro de una pandemia y en eso se han hecho análisis en cuanto a cómo ha estado precisamente la ayuda y de qué manera se ha podido responder a este momento tan difícil que vive la Araucanía y también el resto del país. Camilo Rosas, ustedes como observatorio han tenido precisamente este trabajo. ¿Qué dice respecto precisamente del apoyo al ámbito social y de qué manera evidentemente vamos a enfrentar un futuro que también indica que quienes quieren postularse a presidente de la República deberían considerarlo? Sí, claro, gracias Miguel Ángel. Aprovecho de hacerte una pequeña corrección ahí. Hoy día vengo como en mi rol de director del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera, ya que el observatorio es un pequeño proyecto que tenemos nosotros ahí, entonces acá tenemos una mirada más desde lo local, desde lo regional. Así es. Básicamente nosotros hemos estado trabajando en el IDER, como le llamamos nosotros al instituto, y hemos estado reflexionando acerca de algunas cifras a propósito de esto que salió de la CACEN, que salió hace poquito, ¿no? Hemos visto y hemos estado conversando internamente, como también con algunas asociaciones. Ayer nos invitaron al directorio de Cuerpo Araucanía y estuvimos conversando también sobre esta mirada regional que tú mencionas, y la verdad es que es bien interesante poder ver cómo nos hemos ido configurando como región, cómo nos ha afectado también esta crisis, ¿no? Esta crisis que afectó más a sectores, digámoslo así, como el comercio, el turismo, que son importantes en la región.
que ha ido afectando a ciertos grupos también de nuestra región. Las mujeres, los jóvenes han sido bastante afectados por esta crisis, al menos las cifras así lo dicen. Y tú mencionabas algo que tenía que ver con las ayudas estatales. Nosotros hicimos ese cálculo que seguramente todavía no sabemos. Bueno, lo publicamos ya nosotros. Pero, por ejemplo, nosotros calculábamos la pobreza en esta nueva medición que apareció llega a un 17,4%, lo cual sigue siendo alto, pero si lo miramos con respecto a la medición anterior, que era 17,2%, nosotros no subimos tanto, o sea, subimos menos que el promedio del país. Pero si no hubiesen estado estas ayudas, estas transferencias, digámoslo así, por COVID, habríamos llegado a un 22,5%. Por lo tanto, el Estado, ¿cierto? O lo que puedan hacer los organismos, digámoslo así, quienes llevan las riendas del país, creo que es súper relevante, digámoslo así, como para poder afectar la calidad de vida de las personas. Yo creo que en esta, por supuesto, la elección presidencial, que es la elección más importante que nosotros tenemos ahora a puertas, creo que es importante lo que nos presenten los candidatos. Bueno, aquí tenemos solamente hombres dentro de los candidatos, digamos. No, hubiese sido interesante también tener candidatas, pero bueno, es lo que tenemos ahora en este minuto, pero va a ser muy importante en términos de las regiones, ¿eh? Nosotros vimos también, ahí quizás los otros panelistas también estarán de acuerdo, vimos la importancia que tiene lo local, digamos, los gobiernos locales, las comunas, el tomar decisiones más cerca de las personas, digamos. Y en ese sentido creemos que el fortalecimiento de esos gobiernos va a ser algo importante que tiene que estar reflejado en esta mirada. Hoy día nosotros, el día de ayer, asumió nuestro gobernador, nuestro nuevo gobernador, ¿cierto? Luciano Rivas. Y a mí me dio un poco de pena, entendiendo también que claro, le dejaron el 8º y 9º piso, no le dieron su oficina, que debía haber sido, digamos así, como máxima autoridad regional, ¿cierto? Haberse instalado como tal. Ha sido peor en otras regiones, Camilo. Me imagino. Sí, claro. Entonces, sí, un tema complicado todavía, parece. Sí, pues, entonces damos señales de que queremos fortalecer, queremos descentralizar, pero pasan estas cosas. Yo creo que es importante también ahí entregarle todas las herramientas para que puedan trabajar. No me queda ninguna duda que van a poner toda la energía en eso, pero efectivamente necesitan sus herramientas que corresponden. Más allá de que yo diga aquí, alguien puede decir que es algo bien frívolo, pero también es un hito, ¿no? Es entregarle, ¿cierto?, la herramienta a hoy día nuestra máxima autoridad regional. Claro, quiero que Viviana me ayude en este comentario, porque en el programa pasado estuvimos aquí con el precandidato Joaquín Lavín, que fue el único que respondió a nuestro llamado, y decía que a él le parecía que las gobernaciones regionales deberían ser como una gran municipalidad, porque él entiende que aquí parte realmente el servicio y la entrega a la comunidad. En ese aspecto, usted está asumiendo recientemente las funciones como concejala, Viviana. ¿Cómo ve desde esa perspectiva los apoyos que serían necesarios de parte de quienes quieren ser presidente de la República para poder aportar a fomentar la figura de los municipios y particularmente de las autoridades que las integran? Bueno, claro, primero que nada, lamentar que no hayan aceptado estar acá en el programa, principalmente porque es importante, somos una de las regiones más pobres de la región, por lo tanto es necesario que ellos se pronuncien con respecto a temas bastante importantes como es, somos la ciudad más contaminada en tiempos en invierno, y también con respecto a la pobreza que existe, cómo ha aumentado en la región últimamente con respecto a la pandemia, y también con respecto al conflicto que tenemos Mapuche. Sería muy importante que ellos entonces noto que hay una total desconexión con respecto a eso, con respecto a de los candidatos que nos han pronunciado mucho al respecto. Con lo que usted me dice, claro, claramente es importante ahí la conexión con la ciudadanía, con la gente, trabajar directamente con la gente, porque como nosotros, o sea, yo que llevo poco tiempo asumiendo como concejala, intento acercarme a la gente y escuchar y tratar de
de cómo canalizar todas esas problemáticas que ellos me presentan y cómo canalizar todo lo que la comuna requiere en realidad, y la comuna, o sea, yo trabajo en la comuna, con todo lo que los pobladores de mi comuna requieren. Así que eso, Patricio. Muy bien. Patricio Santibáñez, desde el mundo privado, ¿cuál es la esperanza que ustedes tienen respecto de las propuestas que hoy día están haciendo y que han hecho y que han entregado al país los precandidatos presidenciales? ¿Hay alguna que de alguna manera se ajuste más a lo que ustedes pretenden para esta Araucanía, con una condición social de desarrollo bastante venida menos, de acuerdo a las últimas cifras que nos ha entregado la encuesta CACEM? Sí, primero quisiera confirmar lo que han dicho los otros invitados en el sentido de la importancia del proceso que se inicia con los nuevos gobernadores. Creo que debe ser un proceso gradual, no puede ser un cambio tan abrupto. Estas cosas deben ser graduales, pero es súper importante que las decisiones haya una mucho mayor participación de los niveles locales, regionales, en las decisiones que nos competen en nuestro ámbito, en nuestros problemas que son propios en este caso de nuestra región. Y por lo tanto es un proceso que desde todos los aspectos y desde todas las miradas tenemos que apoyar a que sea exitoso y que paulatinamente esa descentralización avance. Respecto a la pregunta específica, bueno, propuestas muy específicas no hay. Yo diría que hay diferencias, aparte de las propuestas de zona franca que hay en dos candidaturas, pero la gran diferencia y el gran tema que nos complica en la región, o uno de los principales temas, es el tema del conflicto. Y ahí obviamente que hay miradas distintas entre los dos bloques de cómo resolver el problema y similares entre los candidatos dentro de los bloques. Yo creo que uno de los grandes problemas que yo creo que hay más de un 80% de la ciudadanía regional que lo único que quiere es buscar un encuentro, evitar la violencia y un camino común en la diferencia. Entonces, de alguna forma, la clase política no ha logrado ese acuerdo. Y en la medida que los chilenos y las personas, en este caso de la región, y los chilenos en general, no nos pongamos de acuerdo cómo deba solucionarse el tema, no absolutamente 100% de acuerdo, pero ciertos rangos, va a ser difícil que eso ocurra. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo, que las candidaturas converjan a una mirada en que realmente no se transforme esto en una bandera de lucha de un sector contra otro, sino que logremos una mirada común. Eso es difícil en elecciones, pero hacia allá hay que transitar después de las elecciones. Perfecto. Camilo, revisando parte de la propuesta que hace el precandidato Gabriel Boric en trabajo y derechos laborales, habla de robustecer el ejercicio del derecho fundamental a la huelga de los trabajadores y las trabajadoras, modificando las disposiciones legales vigentes que lo limitan. Así, respecto a los trabajadores contratados por obra o faena, estableceremos el derecho pleno a negociación colectiva con fuero o huelga en la época de desarrollo de las tareas. Camilo, ustedes, ¿qué han observado? ¿Cuál es, en definitiva, lo que busca la persona que está evidentemente en el ámbito laboral y lo que el trabajador espera respecto de su relación y con lo que significa su fuente laboral? Sí, claro, mira, nosotros, por ejemplo, en esta pandemia perdimos al inicio un poquito más de 100.000 empleos, ¿ya? Lo cual fue brutal. Hoy día nos quedan para recuperar algo así como 90.000 empleos más o menos. Es un tema relevante. En nuestra región también hay que entender que
el fortalecimiento de los trabajadores también pasa por el hecho de la informalidad. Nosotros somos la región que tiene más informalidad laboral, estamos rondando históricamente alrededor de un 30. Ahora tenemos un poquito menos, pero no es porque haya bajado la informalidad, sino que porque muchos de esos eran empleos más bien por cuenta propia, entonces se fueron del mercado laboral, entonces no aparecen. Creo que el fortalecimiento debería ir por ese lado, al menos lo que hemos ido observando nosotros. O sea, ciertamente los trabajadores deben tener derechos, deben tener cierto equilibrio, ¿cierto? Con las empresas. A mí me parece que es lógico eso, una relación armónica, como ya se mencionaba acá. Pero creo que justamente nosotros, y lo mencionaba Patricio, yo lo voy a rescatar lo que dijo, porque finalmente nosotros tenemos, si miramos los indicadores, que hicimos esta mirada rapidita a la CACEN, no es que seamos casi la región más pobre, sino que somos la región más pobre, ya llevamos varios años siéndolo, digámoslo así, y efectivamente hay un tema estructural que lo tenemos que solucionar entre todos y todas, y tenemos que sentarnos a la mesa y tenemos que buscar esas soluciones, y esas soluciones van a venir desde el ámbito también, desde lo local, porque los problemas particulares se resuelven de manera local. O sea, más allá de que alguien haya estado por A, B o candidato, ahora tenemos que ponernos detrás de nuestro gobernador y trabajar con él y sentarnos a la mesa, digámoslo así, y resolver los problemas que tenemos en nuestra región. Creo que eso es relevante, que nos entreguen herramientas. Nosotros hemos promovido eso hace mucho tiempo, bueno, desde la academia, desde la universidad, por supuesto, y creemos que ese es el camino, que ese es uno de los elementos. Pero como te digo yo, el fortalecimiento de los trabajadores también tiene que ver con esta mirada de que prácticamente uno de cada 3 trabajadores en esta región son informales, ¿ya? Entonces, evidentemente, eso es algo de lo cual debemos hacernos cargo. En definitiva, hay que fortalecer la organización, hay que también darle una mirada respecto de cómo está la relación trabajadores-empleadores, Camilo. Sí, por supuesto. Hoy día tenemos algunos elementos, conflictos. No sé, por ejemplo, yo te puedo mencionar el que recuerdo. Bueno, mi hija está en el colegio Camilo Enrique y ahí hay un conflicto hace muchísimo tiempo. Más de 100 días. Entonces, mucho más de 100 días. Entonces, evidentemente, esas cosas se deben solucionar y se deben tener herramientas de ambos lados para que no me cabe ninguna duda que los empresarios lo que quieren es tener una buena relación con los trabajadores, porque si los trabajadores, digámoslo así, están en buenas condiciones, ¿cierto? Van a trabajar más, van a producir más, etcétera. Por lo tanto, nosotros, el Estado debe promover, digamos, esas buenas relaciones, y los trabajadores, por supuesto, necesitan su estabilidad y necesitan tener estos derechos, por supuesto, para estar de manera justa y equilibrada, ¿cierto?, ante sus empleadores. Por supuesto que trabajar en eso y fortalecer eso me parece que es relevante. Revisando el programa del precandidato Daniel Jadue, por lo menos en sus anuncios de los pilares, habla de un programa de gobierno para un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario. Y en los detalles de su reforma estructural, nuevamente hace foco en la reforma medioambiental. Viviana, usted se ha caracterizado precisamente por tener como bandera de lucha el tema del medio ambiente y lo que significa el cuidado precisamente del ecosistema. Nos falta, necesitamos tener más herramientas que permitan conservar el medio ambiente. Sí, bueno, yo he escuchado las propuestas de los candidatos y la verdad es que me faltan propuestas como sustanciales y profundas que vayan realmente a cambiar ciertos modelos de... Claro, todas las medidas que ellos tienen, bueno, los candidatos de por sí son antropocéntricos, por lo tanto, y crecentistas, ¿ya? Entonces yo creo que ante esta crisis debemos reformularlo, qué áreas nosotros queremos impulsar quizás y qué áreas quizás queremos desmotivar, porque la verdad es que hay temas que son demasiado superfluos como... yo sé que todos los empleos son necesarios, de repente todos son necesarios, la gente vive de ellos, pero justamente siento que los candidatos no han hecho propuestas concretas con respecto a eso. Tienen como una desconexión, como dije anteriormente, con la naturaleza, no se han puesto, sabemos lo que está pasando en el hemisferio norte con estas tremendas olas de calor que tienen. Por lo tanto, nosotros tenemos que preparar al país
a las regiones para soportar esto, para enfrentar esta crisis climática que se nos viene encima y va a ser en un par de meses más. Yo creo que en 6 meses más vamos a tener los incendios forestales, vamos a tener crisis climática, escasez de agua, contaminación de suelo, una serie de cosas que ellos no se han pronunciado al respecto. Y en Temuco tenemos serios problemas con el tema de la eliminación de basuras, entre otras cosas. Exactamente, la contaminación del aire, la pobreza energética que tenemos en la región principalmente. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Usted encuentra alguna salida a través de estos programas, de estos planes que han presentado los precandidatos, Viviana? Bueno, yo he propuesto, siempre yo dije, crear fuentes energéticas comunales como municipales. Yo incluso lo propuse al directorio de Medio Ambiente, crear quizás centros comunitarios de energía, fomentar los huertos urbanos, fomentar la movilidad urbana, energía humana, por ejemplo, tantos otros programas que se pueden hacer con respecto a eso, y es fácil hacerlo. Póngale usted, el otro día conversaba con unos dirigentes de la Junta de Vecinos de Campo Deportivo y me decían, pero Viviana, me decía, Aguas Araucanía, por un ejemplo, me está ofreciendo el gas que ellos producen y que se pierde, y quizás nosotros mismos lo podemos canalizar y implementar eso para secar leña quizás, o para usarlo en la población que lo necesita. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, que las tenemos. No es necesario quizás invertir tanto para mejorar ciertos puntos que tenemos, problemas que tenemos en la comuna. Hay que ser un poco más ejecutivo, dice usted en ese aspecto entonces. Quiero ir con Patricio Santibáñez, porque el programa de Ignacio Briones evidentemente tiene un carácter más ambientado a lo que dice relación al tema económico, y habla de una transformación social que es imposible, dice, y si es que persisten las inequidades en educación, salud y pensiones. Nuestra meta, dice el precandidato, es que la educación pública sea mejor que la privada. Esto requiere realzar el indiscutible valor social de la tarea docente y formar el pensamiento crítico de las futuras generaciones. Asimismo, habla de eliminar las ISAPRES y crearemos un plan único de salud que no discrimine. En pensiones será el Estado quien asegurará una pensión universal digna y también apoyará el ahorro individual desde el día de tu nacimiento. Desde la multigremial o en lo personal, Patricio, ¿qué sentido le hacen estas propuestas del precandidato Ignacio Briones? Mire, yo creo que, bueno, primero la educación claramente es un tema central para el desarrollo de las personas, para el bienestar social en general, y es la base de la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, todo lo que se haga en el sentido de mejorar la educación, particularmente de la educación básica, secundaria, yo creo que es definitorio del potencial que alcanzan las personas. Es decir, teniendo buena educación en la partida, define qué es lo que se puede llegar, y por lo tanto debiera ser una cosa muy central. Ahora, la pregunta de cómo, lo mismo, el tema salud, el tema pensiones, son temas sumamente importantes y que están en la raíz del malestar que existe en nuestra sociedad. Yo personalmente creo que deben existir en todos estos temas las opciones estatales de calidad y privadas, y que sean las personas las que vayan tomando sus decisiones y privilegien, y que en definitiva en el camino se vaya viendo qué es lo que va funcionando mejor. Yo creo que hay espacio para que tanto el Estado haga las cosas bien, como para que los privados lo hagan bien. Y por lo tanto, cualquier cosa en ese sentido hay que hacerlo. Ahora, desde el punto de vista del potencial del país, del bienestar del país, de las personas, me parece que la inversión en educación es absolutamente necesaria y se requiere un mejoramiento
Si no, este sueño de llegar a ser un país desarrollado está bien en entredicho. En el tema de educación, salud y prevención, como se habla acá, a mí me parece que, no sé, es una mirada personal, es tan necesario hacer propuestas hoy día cuando tenemos paralelamente trabajando una convención constitucional que seguramente va a tener otra mirada y otra característica respecto de lo que va a ser el Chile y que nos van a proponer ellos en el nuevo documento. Entonces, sí, pero ¿puede ser ahí una contradicción o no? No, yo creo que no. Es decir, yo creo que todos estos temas son de tanta importancia y tan graves en algunos casos, por ejemplo en las pensiones, que cualquier aumento de las pensiones, una definición de ese tipo, afecta a las personas hoy día que están sufriendo hoy. Entonces, yo no creo que deba esperarse a la convención. La convención, por lo demás, en general, debiera definir los titulares, pero el rayado fino siempre va a ser la ley. Y por lo tanto yo creo que no hay tiempo que perder. Y si hay alguna inconsistencia, habrá que corregirla después. Pero el país no se puede paralizar porque tenemos una convención. Perfecto. Revisando, entre otras propuestas de Joaquín Lavín, Camilo habla del sentido de vivir en un solo Chile y en el que el financiamiento municipal es clave para lograrlo, dice. Para ello propone aumentar sustancialmente los recursos de los municipios y gobiernos regionales. El objetivo, señaló, es que el gasto público sea ejecutado en un 70% por el gobierno central y un 30% por los gobiernos locales, dejando atrás el 90 y 10 que existe hoy. Camilo, ¿comparte usted esa propuesta? ¿Puede ser, por ejemplo, una buena alternativa para que la Araucanía pueda salir de este fondo que tiene en materia de estancamiento social, económico y de desarrollo en general? O sea, yo creo que esa es un poco una de las raíces del problema, que justamente los municipios pueden ejecutar la ejecución presupuestaria y los gobiernos regionales también tienen una baja ejecución presupuestaria. Todo viene, como hemos dicho históricamente, siempre las partidas vienen todas desde Santiago y en el fondo lo que se puede ejecutar en regiones es poco. Evidentemente hay que avanzar. Yo estoy de acuerdo, hay que avanzar en eso. Insisto, la pandemia nos demostró una cosa súper importante. Quienes están más cerca de la ciudadanía son los gobiernos locales y quienes conocen las realidades de cada uno de los territorios son más bien los gobiernos locales. Por lo tanto, el fortalecimiento de los gobiernos locales es un elemento muy importante que debe ser uno de los ejes centrales, ¿cierto?, de las políticas públicas de aquí en adelante. Yo sé que a lo mejor es un tema que, y lo conversábamos nosotros siempre. Yo trabajo en el Instituto de Desarrollo Local y Regional hace 9 años, el instituto tiene 20, y desde todo ese tiempo siempre se ha promovido este tema de descentralizar, de darle más poder, ¿cierto?, a las regiones. Pero claro, la gente como no es algo tan concreto o no se ve de manera tan concreta, no es que la gente vaya a salir a la calle pidiendo descentralización. Hoy día se entiende un poco mejor, ¿no?, la importancia que tiene justamente el poder tomar las decisiones y poder tener presupuesto para poder tomar estas decisiones desde lo local, porque evidentemente, y eso se dice mucho, pero es real, no es lo mismo nacer en Vitacura que nacer en, no sé, en una comuna más pequeña como yo, por ejemplo, vengo de Osorno, no es lo mismo, las oportunidades son distintas, ¿no? O comunas más pequeñas, no sé, en Timauquel, por ejemplo, o en Primavera, que quedan en la región de Magallanes. Entonces, como se dice, tenemos chiles distintos muchas veces y es necesario justamente equilibrar eso y eso lo podemos hacer a través del fortalecimiento de lo local. Creo que es muy relevante, uno de los elementos centrales. Yo no los puntos que generalmente es la crítica que hacen las municipalidades es el tema de dónde tributan las grandes empresas. No solo el retail, sino por ejemplo empresas forestales o que de transporte que dejan solamente daños en los caminos rurales de las comunas, pero el tributo queda en Santiago y posteriormente lo que tienen que hacer las municipalidades es reparar con los escasos recursos que ellos tienen.
es un tema también ahí pendiente, Camilo. Por supuesto, se ha dicho muchas veces ya, tributa más el kiosco de la esquina que no sé, porque el gran retail, como tú lo mencionaste, y así tenemos muchos ejemplos de esta recaudación que se va, ¿cierto? Evidentemente debe haber un incentivo a una ley de rentas regionales, ¿cierto? Que pudiese corregir ese tipo de cosas para que, como ya les digo, ¿quién mejor? Que las administraciones locales conocen su territorio y saben qué es lo que necesitan. Entonces, ¿quién mejor para poder sentarse con los actores de la zona, ¿cierto? Para que no tengan que venir otros de afuera, sino que con los actores de los territorios para ponerse de acuerdo y decir, oye, ya, ok, si tenemos más recursos, ¿en qué los gastamos? Si tenéis poco, en realidad van a gastarlo, digamos, en lo más urgente, ¿ya? Y lo más urgente siempre dice relación con, bueno, aquí en la región, por supuesto, temas que tienen que ver con la pobreza y con paliar cosas que son inmediatas, digamos. No tienen tiempo o no tenemos tiempo para sentarnos a pensar un poquito más, ¿cierto? Y ver qué cosas podemos hacer entre todos y todas para poder construir región, ¿ya? Y para eso necesitamos, por supuesto, recursos. Y estos recursos deben ser administrados por lo local. Yo creo que eso es relevante y debe ser algo central. Yo lo he visto en algunas de las propuestas, ¿cierto? Así es que por lo menos se está avanzando y estamos avanzando cada vez más en esto de la descentralización, que para nosotros es muy, muy relevante. Así es, dicen que parte con la elección del gobernador y no solo la elección, sino la instalación ya en la nueva autoridad regional. Patricio, le escucho. Sí, con este tema yo estoy absolutamente de acuerdo que cada vez más las regiones deben administrar sus recursos y ver cómo asignan las platas, pero hay que tener cuidado porque los impuestos, en general las empresas le pagan al Estado. Si la caja está en Santiago o la caja está el banco tiene oficina en Temuco y tiene oficina en Santiago, la plata va a una misma parte y es el Estado que distribuye esas platas. Eso por una parte. Ahora, la pregunta es si está distribuyendo bien las platas, si está asignando las platas a los problemas urgentes o a unos problemas, o está usando bien esa plata. Yo te diría que ahí está el problema, más que recaudar, sino cómo distribuir. ¿Dónde se asigna? Por ejemplo, hay presupuestos gigantes para compra de terreno, habiendo otras necesidades. Entonces, ese es un tema. Y lo otro que hay que tener cuidado, nuestra región, como todos decimos, somos las regiones más pobres. Por lo tanto, somos la región, y más encima, los impuestos son progresivos. Somos la región probablemente que por persona menos aportamos, pero recibimos los mismos servicios. Recibimos hospitales, recibimos carabineros y todo. Probablemente la minería aporta mucho más y transfiere. Entonces, hay que tener cuidado con la discusión. Pero sí, en el fondo, hay que... las regiones tienen que administrar más los recursos que se les son asignados para resolver sus problemas. Bueno, me dice Malky Seitún, que nos está siguiendo, lo más lógico es dar la libertad financiera, libertad de elegir en qué sistema tener mis ahorros previsionales y no que un Estado invierta en un sistema de reparto que están quebrados. Si es que no saben, Francia bordea un endeudamiento del 100% de su Producto Interno Bruto. Cuando se levanten las restricciones y abran las economías, estarán las deudas, los gobiernos y van muy fatal todo. Viviana, uno revisa los programas de los candidatos y salvo algunos titulares de Sebastián Sichel, algo avanza respecto de las artes y la cultura. En ese aspecto, Temuco también reclama precisamente poder tener un desarrollo sostenido e importante en esta área. ¿Lo piensa usted también como concejala? Sí, de todas maneras, Temuco necesita muchos espacios culturales, la verdad es que no los tenemos. Los que hay son muy reducidos y la verdad es que no están abiertos a toda la población. Hace falta impulsar ese tema. Hoy día justamente el alcalde abrió el teatro municipal, bueno, porque pasamos a fase 3 y esperamos que los artistas puedan
presentarse. Pero sabemos que hay muchos más artistas que necesitan recursos, que necesitamos espacios. La comuna de Temuco puede ser un gran centro cultural, tenemos una riqueza cultural y de la cultura mapuche, que le podemos sacar el máximo provecho a eso, creando quizás centros que sean respecto a eso, quizás nombrar, tener un día del patrimonio cultural mapuche, nombrar un día que sea solamente como el Huitripantu, quizás nombrarlo y sacarle más fomentar un poco más el turismo con respecto a eso. Tenemos mucho que hacer y mucho que decir con respecto a eso acá en la región de la Araucanía. Tenemos grandes poetas, tenemos casas emblemáticas que están abandonadas, que las podemos recuperar quizás, el Museo Ferroviario, que igual tenemos que impulsarlo un poquito más y darle mayor visibilidad. Muchas cosas que se pueden hacer con respecto a Temuco. Yo la verdad es que espero que ahora con esta nueva administración podamos hacer grandes cosas con respecto a eso. Y ojalá que tengamos los recursos también. Sí, claro. Y lo otro importante también, Viviana, es no generar centralismo dentro de la región, que Temuco se transforme en el gran potencial cultural en desmedro de otras comunas donde los talentos también existen, ¿ah? Sí, de todas maneras. Sí, tenemos muchos talentos en toda la región de la Araucanía, la verdad, que tenemos que rescatar y tenemos que impulsar, inyectarles recursos, todos esos temas y darles espacio, visualizarlos, que es lo más importante. Así es. Camilo, respecto de la descentralización, que me parece un tema que es tremendamente importante para la Araucanía, en esto de poder distribuir, como lo decía Patricio, adecuadamente los recursos para el país, en conversación con nosotros, Joaquín Lavín dijo que él tiene paridad tanto de género, de hombres y mujeres, como también respecto de la educación. Su gabinete va a estar conformado con gente que estudió la educación pública y también privada. Y dijo que a él le interesa tener también paridad de regiones, que su gabinete esté conformado con gente de las regiones para que le digan al presidente, oiga, la Araucanía necesita esto, o el Maule, o Arica, o Punta Arenas. Es también una forma de poder impulsar esto que es la toma de decisiones en las regiones más que en Santiago. Mira, yo ahí estoy de acuerdo con el tema de la paridad, ¿no? Creo que es un tema que debe, bueno, la convención nos dio, creo yo, una muy buena mirada de cómo hacerlo, de que es posible, de que en el fondo es posible establecer ese tipo de que puede funcionar, digamos. Creo que es un buen ejemplo mirando eso. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que una de las cosas más centrales, o yo atacaría más bien, es que efectivamente las decisiones no se tomen en Santiago, porque solo en Santiago, o sea, hay decisiones que se van a tomar en Santiago, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que este es un Estado unitario, por lo tanto, exacto, evidentemente hay cosas que se deben ver desde el centro, digamos. En eso yo no estoy en desacuerdo, pero evidentemente hay que entregar más y las decisiones se deben tomar acá porque más allá de que sea de región, yo viví mucho tiempo en Santiago, viví 12 años en Santiago, y la verdad es que yo voy a dar mi experiencia personal, bueno, con eso puedo ejemplificar, pero uno, entre comillas, como que se santiaguiniza, ¿no? Finalmente empieza a pensar en esa lógica, y luego cuando yo soy de Osorno, ya lo dije, volví acá a Temuco, claro, hacía algunas preguntas que eran como, bueno, esto no hay acá. Y cuesta un poquito volver a la lógica de las regiones, ¿cierto? Instalarse acá y vivir acá es distinto, digámoslo así. Tener esta mirada desde las regiones es distinto. Yo creo que eso es relevante. Y solo para complementar algo que dijo Patricio, yo estoy de acuerdo. Sí, efectivamente, nuestra región quizás tiene menos recursos, podría aportar menos y nos llegarían menos. Pero hay fórmulas. La Unión Europea tiene un fondo de compensación, por ejemplo, para estas zonas que producen menos y pueden tener algunos mínimos necesarios, ¿cierto? Donde otras regiones que producen más, ¿cierto?, compensan esas regiones que están un poco más rezagadas. Creo que hay fórmulas como para poder hacerlo y evidentemente hay que aprender de esos buenos ejemplos también. Creo que eso es importante también, Miguel Ángel. Así, se nos llega el tiempo. Camilo Rosas, director del Observatorio Laboral, gracias por acompañarnos y
estamos atentos a esto. En cualquier momento retomamos Miguel la conversación. Patricio, por favor. Un solo punto. Lo importante es que existan muchas posibilidades para que existan proyectos en la región, exista emprendimiento, porque el emprender, el generar valor, el vender, son lo que genera oportunidades de progreso. Y eso es lo que nos falta en la región. El Muchas apoyo gracias, Patricio a los emprendedores es muy importante. Muy bien. Y Viviana Díaz, muchas gracias por acompañarnos, la concejal ecologista de Temuco. Gracias por acompañarnos. El domingo nos encontraremos en lo que es elecciones 2021 con los precandidatos presidenciales desde las 7:30 de la mañana. Gracias.